O sigui que comencem. Bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda a aquesta presentació de l'últim llibre de Joaquín Villalta. Abans de començar, us he de dir que per demanda de persones que viuen a Latinoamèrica, aquesta conferència es farà i es gravarà en lengua castellana, ¿d'acord? Dicho esto, pues bienvenidos y bienvenidas a todos a este evento de presentación del libro de Joaquín Villalta, que muchos de ustedes ya conocen. Además de ser catedrático de piano, pues también es maestro masón del rito francés, es masonólogo, es decir, que está especializado en todo lo que tiene que ver con la historia de la masonería y muy particularmente con lo que sería el desarrollo del rito moderno. El rito moderno, de hecho, es, bueno, a partir de un poco antes de 1717 y del nacimiento de la Gran Logia de Londres, ¿no? Se estaba gestando un cambio dentro de lo que era la masonería. La masonería, como algunos de ustedes habrán escuchado, era pues la agrupación en gremios por parte de los constructores de edificaciones, especialmente catedrales. Es decir, que un masón es un albañil. Pero un poco antes de esta fecha, 1717, las personas empiezan a agruparse, personas sobre todo de la nobleza y de la burguesía empiezan a agruparse y a elaborar toda una filosofía utilizando el símbolo o los símbolos y un poco la filosofía de los maestros albañiles. Dicho esto, este evento se está realizando en el marco del 10º aniversario de la Unión Masónica Universal del Rito Moderno, que tengo el honor de presidir, y del aniversario de los 10 años de fundación del Sublime Consejo del Rito Moderno para el Ecuador, Gran Logia Mixta de los Andes Ecuatoriales, y también hemos contado, o lo hemos hecho en conjunto, con los miembros de la Gran Logia Pirene, que son precisamente quienes nos han facilitado estas instalaciones para poder llevar adelante este evento. Dicho esto, pues les dejo a continuación con Joaquín Villalta, que les ampliará mucho más el contenido de su último trabajo, que es una obra de referencia, de estudio, de consulta para todas las personas que desean saber tanto de la masonería en general como del rito moderno y francés en particular. Pues a continuación, Joaquín, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra presencia el día de hoy, un día entre semana, así medio lluvioso, etc. Y esto más que una conferencia, pues es la presentación de un libro. Si fuera una conferencia, algunos de vosotros que habéis estado en Arús, en otros foros de charlas, de debate y de investigación, una conferencia da pie para más tiempo y soy más pesado, tardo más tiempo. De lo que se trata hoy es de presentar un libro y hemos elegido este lugar, entre otras cosas, como ha dicho la hermana Olga Vallejo, auspiciados pues, por la Libertad Sansenca, la Gran Logia de Pirene, la Unión Masónica Universal del Rito Moderno, en este lugar que fue la Lealtad Sansenca, una cooperativa de 1891 que recogía pues, precisamente todo ese elenco ideológico de trabajar en conjunto para hacer una sociedad mejor, conseguir mejores precios para los trabajadores. Esa idea filantrópica que hoy en día este mismo espacio que se ha conservado la parte exterior y se ha remodelado la parte interna, mantiene ese eje transversal asociativo que busca la cultura entre las diferentes asociaciones y organizaciones, tanto a nivel de Barcelona como también ofrece y abre sus puertas a otras instituciones y organismos que busquen el desarrollo precisamente de la cultura,
de lo que es el asociacionismo, del trabajo colectivo y sobre todo de la búsqueda del saber. Por lo tanto, es un centro óptimo para lo que es la filantropía, que es un elemento fundamental dentro de la masonería. Ese trabajo filantrópico en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del conocimiento conjunto y del saber. Entonces, el día de hoy, más que dar una conferencia, una charla sobre el rito francés, que he hecho varias y que ya algunos de vosotros me habéis escuchado, quería mostraros, presentaros mi última obra. Esta obra, que es Estudios sobre el rito francés moderno, es una obra de la que yo me siento particularmente satisfecho, porque es el trabajo de la reflexión, en particular de la última década, alrededor del rito francés o de los modernos. Aquí quiero deciros que se le llama de los modernos, aunque en realidad es el rito más antiguo de la francmasonería especulativa. Y como antes ha apuntado Olga, la francmasonería es algo más que un grupo de personas que se ocultan o se esconden detrás de algo, sino más bien son gente comprometida por la ilustración y por el desarrollo personal y por el desarrollo de la humanidad. Para ello, lo que quiero hacer, y no alargar la presentación, es voy a leer un breve extracto de cuál es el objeto o el objetivo de este libro, Estudios sobre el rito moderno francés. Son reflexiones que yo le denomino en oro y azul, porque era el color que llevaba el mandil del maestro masón en el siglo XVIII. Y después, un poquito, analizaremos muy sucintamente el índice del libro y me gustaría quedar a vuestra disposición para que tuvierais a bien hacer cualquier tipo de preguntas, porque aquí, con la buena intención de la palabra, hay hermanos y hay profanos. Entiéndase el profano como aquella persona que no se ha iniciado o no se ha introducido en la masonería, pero que pueda tener un interés sobre qué es la orden masónica. Hay mucha falsedad, mucho ocultismo. Los masones no somos gente rara, ni somos gente que se nos persiga, ni nos ocultamos en la oscuridad. Al contrario, la masonería es luz, y lo que se trata es de llevar esa luz es el símbolo del conocimiento, y acercarlo a los demás para hacer una sociedad más justa, más equitativa y, a ser posible, más perfecta. Así pues, en primer lugar, debiéramos introducir, cuando hablamos de qué es el rito francés o de los modernos, introduzcamos el concepto de método masónico, pues antes de existir tal o cual rito, hay muchos ritos, rito escocés rectificado, rito escocés antiguo aceptado, rito de Memphis-Misraim, rito de oración, etc. Existía la masonería y no tenía adjetivos calificativos. Por lo tanto, denominamos a nuestro rito moderno o francés nuestro rito de fundación, si bien se le apodó moderno despreciativamente a pesar de ser el más antiguo, y eso fue en el año 1761, que ya lo explicaremos si ha lugar en otra ocasión. El método masónico pretende conducir al ser humano a armonizar de forma virtuosa su pensamiento, su palabra y su obra. Todo desequilibrio en estos términos nos aleja de la realización personal y del objetivo de la perfección. No en vano, los signos de reconocimiento para cada grado nos evocan la importancia de estos conceptos esenciales, resultando dificultoso con frecuencia pulir aquellos aspectos más sutiles para situarse menos evidentes a nuestro intelecto debido a su ubicación primaria o instintiva. Estamos hablando de que la orden francmasónica es, tal vez, y sin tal vez, la única o el único mecanismo, la única escuela iniciática occidental que persiste actualmente, ni siquiera el rosacrucianismo. Estamos hablando, cuando digo iniciática, no vamos a entrar con temas esotéricos, vamos a entrar con formas de recepción. Existen otras en Oriente,
budismo mahayana, hinayana, existe el hinduismo, otras, pero en Occidente la masonería es el último reducto o el reducto que se establece como proceso de desarrollo personal, individual y colectivo. Y por lo tanto nosotros somos herederos de ese legado que nace en la Gran Logia de Londres y Westminster en el año 1717 alrededor de la Royal Society. Para ello tenemos que precisar de un lugar único de este espacio-tiempo donde llevar a cabo el trabajo utópico de alcanzar la perfección. Aproximarnos a lo que algunos denominan un gran arquitecto del universo, que se concibe como un elemento simbólico de lo bueno, lo bello y lo justo. Ese lugar es lo que nosotros denominamos la logia, donde realizamos nuestros trabajos. En ella se fundamenta el crecimiento desde la individualidad colectiva, concepto que puede aparentar contradictorio, pero que en definitiva no es más que la caracterización de dicho método donde nuestro ser más íntimo puede florecer y crecer libremente gracias a la interacción con el resto del grupo. Un grupo selecto y cerrado que está al abrigo de la realidad externa, que queda cubierto de las distorsiones de aquello que denominamos profano. Dicho esto con respeto, con cierto profano. Ese conjunto de individualidades que compartimos un mismo fin generando un espacio sagrado, entendido sagrado, como digno de veneración y respeto, es lo que configura la logia. No estamos hablando de un sagrado religioso, sino de un sagrado desde un punto de vista que es de dignidad. Y, por lo tanto, solamente dentro de esta logia es donde podemos generar esa sinergia constructiva que es realizable mediante la vivencia ritual tal y como antes apuntamos. Así, como nos decía Negrel, entendemos por logia una comunidad iniciática porque hemos sido recibidos en ella, hemos iniciado un camino, reunida alrededor de un rito, y este rito lo configuramos todos. Sabemos que lo que denominamos rito en sí mismo no tiene necesariamente necesidad de un local, puesto que él mismo define el espacio y el tiempo en su celebración. Él solo es vehículo de lo que verdaderamente se necesita, y eso es nosotros mismos. No necesitamos espacios, templos, no necesitamos, solo nos necesitamos a nosotros mismos. Y nosotros mismos somos los que hacemos la logia. El rito, por lo tanto, es la puerta de esta comunidad, de esta logia. Y es la palabra y su uso la que permitirá abrirla o cerrarla. Es la palabra la que será la llave de esa logia. Pero, ¿cuál es el objeto final de estos lugares donde hacemos el uso del verbo o de la palabra? Sin entrar en elementos etimológicos, porque aquí podíamos escuchar de todo, bueno, malo, regular, la logia toma sentido, pues, por la palabra y su poder. Esto lo habremos escuchado en muchas ocasiones. La palabra simboliza la afirmación creadora de la realidad, que la hace existir desde su estado potencial. Por lo tanto, debe evocar consecuentemente a la idea o al espíritu, reavivando en el masón o masona o en la persona una determinada forma mental. Yo me pregunto, ¿somos conscientes de su real valor, de su significado, de su poder? Decimos las palabras muy alegremente, ¿somos conscientes de ella? Pensamiento, palabra y obra conforman un ternario de un mismo todo y de una misma naturaleza. Todo matiz negativo o uso inapropiado de alguno de estos generará sin duda un desequilibrio en el conjunto de consecuencias seguras tarde o temprano. Y esto, por fortuna o por desgracia, lo vemos a diario. El uso de la palabra, la interacción con los demás, nuestra forma
de acercarnos mediante el verbo a los demás determina en una o en otra dirección unos resultados que a veces son positivos, pero otras veces no tienen vuelta atrás. Volviendo a nuestra francmasonería, para diferenciarla de la masonería operativa, de la que hacían los constructores, en Francia un masón es un albañil, aquí le llaman el paleta. El francmasón nos referimos a aquellos que trabajamos desde un punto de vista intelectual, espiritual, ideológico, para, como decía antes, perfeccionarnos e intentar interactuar con nuestra sociedad. Por lo tanto, nuestra francmasonería es una orden por la que nos iniciamos. Efectivamente es tradicional y utiliza los símbolos, y no nos confundamos con estas películas que nos han contado, y lo digo con todos mis respetos, nosotros no somos herederos de los masones operativos, en absoluto. La masonería contemporánea es, en todo caso, heredera indirecta, porque utiliza unos elementos de esa masonería operativo medieval o esa masonería operativo renacentista. La francmasonería contemporánea nace en los finales del siglo XVII y principios del XVIII, alrededor del, como ya he dicho, de la Royal Society, y que todos vosotros ya sabéis lo que es. En un país, en este caso, en las Islas Británicas, que salió de horribles guerras de religiones. Estas personas de ciencias, ilustrados, naturalistas, que no querían renunciar a sus aspiraciones espirituales, se inspiran en los ritos y los símbolos de esos constructores de catedrales, de quienes no eran herederos directos, como he apuntado, creando una francmasonería especulativa, moderna, fundamentada en unos mitos importados a tal efecto. Sea como fuere, lo que resulta es incuestionable, es como ese soporte vehicular era el simbolismo, debe ser simple y sencillo. Como diría aquel, que no nos cuenten cuentos, por favor. El uso simbólico, alegórico, claro, finalmente debe demostrar un mensaje cercano y simple. Un contenido que haga estimular al ser humano unas potencialidades mediante la ortopraxis moral. ¿Qué quiero decir con ortopraxis moral? Una práctica correcta de la moral, en la que todos estamos de acuerdo. En alguna ocasión alguien ha dicho, bueno, esto es relativo, porque tu ortopraxis moral no tiene por qué ser la misma ortopraxis moral en una cultura como la japonesa. Pero yo conozco japoneses, por otras razones, que ahora no vienen al caso, y si yo le pego una patada a una espinilla a un japonés, eso realmente os aseguro que no le va a gustar. Del mismo modo que a mí no me va a gustar. Por lo tanto, hablaríamos de los conceptos universales que para otra ocasión os invitaré, si queréis, y me aguantáis, en una charla sobre lo que serían los universales dentro de la masonería. Por lo tanto, esta masonería de la que somos descendientes, admiramos su metodología, porque pretende unir lo disperso y liberarse del yugo discriminatorio, dando entrada a todo ser humano, sea hombre o sea mujer en el siglo XXI. Basta ya de la discriminación sexual. Sería igual como decir, usted no puede ser pianista porque es mujer, usted no puede ser física, matemática, doctora porque es mujer. La masonería tiene que estar a la vanguardia y debemos ser ejemplo de que, al margen del sexo, su inclinación sexual, al margen de la religión y de la ideología política, nosotros pretendemos unir lo disperso. Hoy, si me ven en YouTube algunos, me habré hecho algunos amigos extras, pero ya llevo muchísimos años en esto y mis verdaderos amigos ya me conocen y me reconocen como tal, y los que no lo son tanto también me reconocen como tal.
Sea cual sea su forma ritual utilizada, el rito francés o moderno, si atiende a sus características originales, se impone hoy, como mañana, como una expresión ordenada y completa de valores masónicos que son permanentes. Estos son la búsqueda de la verdad, la perfectibilidad de toda aquella persona que desee progresar, la liberación para permitir el avance de la mujer, del hombre, comprometidos como eslabón de la cadena social. No estamos solos, no somos egoístas, debemos pensar en un conjunto. Creemos, tal vez utópicamente, creemos en la sociedad, creemos que somos eslabones de una cadena social. Y no hay sociedad más fuerte que el eslabón más débil, como vosotros ya sabéis. Hay tres características del rito moderno francés que hacen que sea este, el rito moderno, que es el más antiguo, digo moderno, pero es el más antiguo, que es un producto, a mi gusto, que justifica por sí misma su práctica. Estas son, es un rito sobrio, es un rito riguroso y es un rito coherente. Sobre la sobriedad, el rito evita discursos didácticos largos que fuercen al masón o la masona a ingerir la explicación ya hecha de tal frase o ritual o de tal signo. El cuerpo iniciático para cada uno de los grados, cada uno de los procesos de evolución en la masonería, está puesto a disposición de cada hermano o hermana, quien queda libre para su reflexión. Aquí nadie le va a decir, yo no le voy a decir a este hermano o a esta hermana o a este señor, este símbolo es esto es lo otro, no. Queda al abrigo de cada miembro la reflexión para que busque la verdad en su interior. Un ejemplo de ello son los concisos comentarios que siguen en las recepciones a los distintos grados en cada uno de lo que nosotros denominamos los viajes. Esta sobriedad permite, entre otras cosas, aprender la riqueza del rito, puesto que nos empuja a la búsqueda, al estudio, y no nos permite aposentarnos bajo conceptos ya dados o predeterminados. Hablábamos del rigor. ¿Rigor en qué sentido? En la forma, elemento indispensable para realizar la puesta en el orden de los miembros, de los hermanos y hermanas, quien deben, para que la logia sea, cambiar de espacio y tiempo pasando a través del agujero negro de la apertura de los trabajos. ¿Esto qué quiere decir? La diferencia que hay entre una logia y un bar o un foro cualquiera es que en la logia marcamos unas pautas, entramos en un espacio-tiempo distinto. No estamos pensando en el trabajo, ni estamos pensando en el vecino del frente, sino que intentamos buscar crear un acondicionamiento en el cual desconectarnos, lo que se viene a llamar dejar los metales fuera. Andaban, Jaume, estaba más para. Estás despedido. Es una broma, hermanos, que te estuvo. Por lo tanto, dejamos esos metales fuera, intentamos acondicionarnos y buscamos ese espacio-tiempo para que de esa forma podamos estar al abrigo de lo que ya estamos durante mucho tiempo inmersos en nuestros problemas laborales, problemas a veces económicos, algunas veces tal vez familiares o algunas veces de diversos índoles. Por lo tanto, el rigor de la creación de la logia, he dicho este paso por el agujero negro, por esa puerta que nos lleve a ese lugar, es lo que explicita que a cada masón en logia le vemos un ritmo, le vemos unos trabajos mediante un ictus que nos lleva a un estado de equilibrio, a partir del cual trabajar. Por lo tanto, toda prisa en logia
estic neguitós, estoy en logia, estoy nervioso, estoy desconcentrado. Debemos evitarlo y por lo tanto el procedimiento masónico, que no voy a desvelar aquí, ya los que somos masones lo conocemos y los que no, pues lo podemos intuir, contribuye a vencer nuestras pasiones y someter nuestras voluntades. La lectura tras la apertura en cada grado de las instrucciones, tenemos preguntas y respuestas por procedimientos, aquellas que cada uno tengamos, nos aseguran sin hiato el ascenso al templo. Decimos el concepto templo como ese lugar, insisto, lo quiero desvincular de cualquier aspecto religioso. Llamamos templo, espacio, logia, taller, un lugar que sea digno de respeto, al cual nosotros lo veneremos, y cuando digo veneremos, lo consideremos como un lugar donde nosotros vamos a desarrollarnos respetuosamente, y luego a partir de ahí eso no priva que cada uno lo contemple individualmente dentro de sus criterios y de sus creencias. También quiero señalar que los hermanos y hermanas se consideran totalmente implicados y no viven estas fases del ritual como una concesión a los buenos usos simplemente. La honestidad que debe presidir todos nuestros actos debería, si se fuera el caso, llevarnos a abandonar la práctica del rito antes que dar a través de nuestras actitudes una imagen perjudicial para su buena conservación. Quiero detenerme en esta frase, que no sé si la hemos captado, porque no puede ser que yo me diga masón, o que yo me diga masona, o que yo diga que aplico el método masónico, cuando en cambio en la vida real estoy haciendo todo lo contrario. Por honestidad yo debería dejar la masonería. No puede ser a Dios rogando y con el mazo dando. No puedo hablar de amor al prójimo y luego ser una persona despreciable con mis compañeros. Ser una persona que hablo de amor y luego estoy en casa constantemente discutiéndome con las personas, bien sea familiares, bien sea amigos, compañeros de trabajo, etc. Aunque a veces los compañeros de trabajo te dan algún que otro problemilla. Pero, bromas aparte, debemos ser coherentes con la prédica y con la práctica. Con lo que nosotros buscamos a través del método masónico, no seremos perfectos, pero buscamos la perfección y debemos llevarlo no solamente con grandes elucubraciones en la logia o con grandes charlas, no, debemos intentar llevarlo al mercado, al trabajo, cuando vamos al médico, cuando encontramos un amigo, cuando alguien nos pide la hora, cuando alguien nos hace una consulta. Eso es la masonería. La masonería es práctica. La masonería no es saberse de memoria no sé cuántas fechas y no sé cuántos filósofos. Eso es erudición, es otra cosa. Yo he conocido gente masona no muy erudita en cuanto a cantidad de conocimientos, pero sí con una práctica masónica filantrópica extraordinaria. Por lo tanto, debe haber ese equilibrio y eso es la coherencia pura y dura que debe mantener el masón con independencia del rito que sea. Por lo tanto, como digo, el conflicto que genere la presencia simultánea de elementos contradictorios solamente puede generar desorden. Entonces, vamos a intentar hacer una práctica de un rito que sea coherente. Mirad, aquí no se trata de razonar por comparación o decir que tal rito es mejor que otro o tal. Simplemente se trata que hagamos el rito que hagamos, progresemos. Progresemos de una forma ejemplar. Eso es difícil. Es fácil de decir y es difícil de hacer. Pero tenemos que estar comprometidos con ello.
Así pues, el rito moderno francés, que es denominado el rito de fundación porque fue formado por la Gran Logia de Londres y Westminster, posteriormente en el año 37 denominada Premier Grand Lodge of England, fue el rito fundacional. Fue el rito en el cual, utilizando elementos y herramientas importadas, otro día lo explicaré a través de este libro, que es también mío, sobre arqueología, cómo se funda la Gran Logia de Londres, por qué sale ex nihilo. Hablaremos del Mason War, de la palabra de masón, que era un rito calvinista, nacido en el 1628, y cómo alrededor de esa gente ilustrada, que estaba enfrentada por problemas religiosos y políticos, unos que eran jacobitas, los otros hanoverianos, unos eran presbiterianos, los otros eran calvinistas, unos eran católicos, otros eran... Eso era una locura y les llevó a la guerra. Les llevó a guerras de religiones. Esa gente ilustrada encontró mediante un sistema, una práctica, un método masónico, hacer un centro de unión para poderse reunir y tratar de todos los temas. Así pues, cuando los que conocemos las constituciones de Anderson, hemos oído hablar de que en logia no se puede hablar ni de política ni de religión. Eso lo hemos oído hablar. Bien, yo estoy absolutamente en contra de eso. Y lo he argumentado y lo he defendido en foros y lo he escrito, y si alguien sigue mi blog, lo he escrito. Porque los deberes de francmasón están redactados por Jean-Théophile Desaguliers, miembro de la Royal Society y además un gran experimentador de Newton, nos habla que está prohibido hablar de religión y de política cuando la logia está cerrada. ¿Qué quiere decir que la logia está cerrada? ¿O es que acaso un libre pensador o una libre pensadora no puede hablar de lo que sea con una justa mesura? Sería una contradicción absurda. Ahora bien, si la logia está cerrada, es decir, no existe un ritmo, no existe una pauta, no existe un orden, entonces sí que es un problema, porque acabaríamos como cuando vamos a ver un partido de fútbol al mar, discutidos todos, y si nos tomamos 5 cervezas, más todavía. Pero en logia abierta, las constituciones de Anderson no lo mientan, podemos hablar, debemos hablar de todos porque somos gente, o queremos ser gente, ilustrada. Finalmente, este libro para mí supone, aparte de unas reflexiones más complejas, yo ahora lo estoy resumiendo mucho, es un fascinante viaje por la francmasonería especulativa del siglo XVIII. Mirad, hemos hablado de que en Londres en 1717 se crea la francmasonería especulativa, pero enseguida en Dunkerque, en Francia, ya en 1721 también aparece. En Rotterdam, en Madrid, inclusive en Madrid, en el año 1728 tenemos ya la logia la Matritense, que por cierto la fundó el duque de Wharton, que lo tenemos en Poblete enterrado, que no era precisamente un ejemplo de ética, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra consideración. Si conocéis la vida del duque de Wharton, pues bueno, siempre hay una oveja negra. Tenemos, por ejemplo, las logias de Mons en el año 21. En el año 39, en Pensilvania y en Nueva York, en el 31, teníamos prácticas masónicas. Pensad que los movimientos revolucionarios y de independencia norteamericanos se gestaron con francmasones, Franklin, Washington, etc. Tenemos las prácticas caribeñas del rito moderno, del rito francés, no como algunos, del rito francés, ya implementadas en Cuba en el año 1806 y mucho antes, y implementadas con el Gran Oriente Nacional Colombiano, ya precisamente en Caracas, en Venezuela. Tenemos aquí hermanos venezolanos que nos pueden dar a atestiguar el tema. Tenemos así, por ejemplo, bueno, ¿cómo sabes tú que
que en el 1806 se trabajaba el rito francés en América? Pues lo sabemos si leemos. Y si leemos que libros que estaban editados, curiosamente, en la senda de las luces masónicas, está además impreso en el año 1821 en Nueva York y está en lengua castellana. Si alguien no lo ha leído, os lo aconsejo que lo leáis. Y si no, también he hecho un pequeño estudio sobre el rito de Fernó, por si alguien está interesado también lo podéis encontrar. Es un trabajo de compilación, es un blog de apuntes sobre el cernaúismo o la otra línea de Moren Frankenheiss, que fue la principal en Nueva York, pero que después, por razones varias, se impuso la de Charleston de Pike, pero que ambos procedían de la misma línea del rito de perfección que creó Etienne Morin. Para los que no sois iniciados, perdonadme, pero a veces se me escapan un poco estos defectos de historiografía masónica. Bien, vemos pues cómo la masonería simbólica era extensamente trabajada, también en el rito moderno francés, y no solamente la de los antiguos que empezaron posteriormente. Empezaron en el 61 en Inglaterra y entraron sobre los años 70 a través del rito de York en el continente americano. Y los americanos, la primera logia independiente de Londres, que fue la de Pensilvania, trabajó en rito moderno. Lo que pasa es que los americanos, pues como son gente muy pragmática, muy práctica, acabaron haciendo en sus grandes logias provinciales, estatales en este caso, pues como un mixing. Es decir, mire, pues tengo la gran logia de Pensilvania, pues aquí trabajaré el rito moderno, pero esa logia va a trabajar el rito de los antiguos. Pues no pasa nada, no se preocupaban. Pero la primera logia, la primera gran logia de Pensilvania que se independizó, trabajó en rito de los modernos y tenemos fehacientemente hechos, actos y escritos que así nos lo demuestran, como nos lo demuestra la transmisión que posteriormente hizo Frankel cuando hizo ese viaje a través de los grandes diputados inspectores generales, que nos llevó a recorrer como estos apóstoles, ¿no?, de los 72, no de los 70, ¿no?, apóstoles que los llevaban a predicar el Evangelio. Pues hizo algo parecido con la masonería de perfección que llamó la Orden del Real Secreto. Dicho esto, dejo para el ávido lector la implantación de los Supremos Consejos Sudamericanos, que están implantados no por la jurisdicción de Washington, sino precisamente por el Supremo Consejo de Nueva York, presidido por Fernó. Y Fernó fue que precisamente en 1824 instituye el Gran Oriente Nacional Colombiano y el Supremo Consejo Nacional de la Gran Colombia. Y la Gran Colombia en ese momento pues comprendía lo que es hoy Venezuela, comprendía Colombia, comprendía, si no me equivoco, también Ecuador, parte de Centroamérica, etc. Luego, a posteriori, en el 88, aquello quedó dividido. Por lo tanto, creo que es trascendental conocer que el escocismo y las horrorosas políticas de difamación que se ha llevado a cabo por la jurisdicción sur de los Estados Unidos pretendieron apagar el brillante legado que le debe Sudamérica precisamente al Supremo Consejo de Nueva York, fundado en 1807 y pasado de un sublime consejo de principios del Real Secreto a un Supremo Consejo de 33. Para quien no lo sepa, hemos oído hablar de un gran héroe de las Américas, de un muy ilustre hermano. ¿Quién no ha oído hablar de Lafayette? ¿A alguien le suena Lafayette? No, Lafayette es el símbolo de la liberación, de la libertad,
era un hombre honrado, ya no solo en América, ¿no?, sino también en Francia, era nec plus ultra. Y Lafayette se inició en el 1824 en Nueva York por De White en el Supremo Consejo de Cerno. Ahí lo dejo. Lo digo por si los amantes del rito escocés antiguo y aceptado creo que deben saber esta información y que, reitero, no es que lo quiera vender, pero en los apuntes del rito de Cerno aquí está explicado perfectamente gracias a un trabajo formidable de unas 800 páginas que tiene Folger, que fue un historiador norteamericano de finales del 19 y que nos dejó un legado magnífico. Lo que pasa es que estos materiales no los tienen. Bien, me complace por lo tanto que este libro pueda transmitir la belleza, este libro que he venido a presentar hoy, nos pueda transmitir la belleza simbólica de su naturaleza. Y encontraremos un apartado muy interesante que se llama Pinceladas del rito moderno. Será como un viaje dentro de la logia en el cual podremos, o intento explicar el análisis de esos elementos, algunos ya olvidados como la llave de la logia, como algunos elementos simbólicos que aparecen, pero ya no por el elemento que aparezca, sino, como decía, por el mensaje intrínseco que eso conlleva, y como todo símbolo, ese mensaje, cómo redunda en nuestro interior y cómo afecta a nuestro interior para, de esta manera, llevarlo al exterior. Me siento dichoso, pues, que tras más de una década de estudio y de reflexión sobre ya una obra que hice que se llamaba En oro y azul, allá por el 2010, que me sirvió como de columna vertebral de algo que yo iba investigando y que doy las gracias a masonólogos de renombre como Patrick Negrier, Molière, como otros muchos, no me lo quiero dejar, españoles como Víctor Guerra, como Jean Bambin, como Pierre Noël, belga, etc. A través de ellos, de su estar ahí, de su fraternidad, de su apoyo, de su ilustración, de su intercambiar materiales, porque yo creo que uno no puede inventar. La masonología es la historiografía masónica que aplica el método científico en la historia. Nos tenemos que basar en documentos, en fuentes fehacientes. Ya se ha acabado ese tiempo de que yo me lo invento de boca a oreja, porque a mí me han dicho, que me han comentado, de que venimos de las pirámides de Egipto y tal. Todo eso, lamento deciros que es mentira. Tenemos un origen, tenemos un trasfondo ético-moral fundamental y maravilloso, pero debemos conocer la verdad. Y entonces, a partir de ahí, desde la época de K, años 60, 1960, se crea lo que se llama la Escuela Auténtica de la historiografía masónica, que son los que se llaman masonólogos. Las universidades en los departamentos de historia tienen un departamento de masonología que estudia la historia de la masonería aplicada con el método científico. Entonces, a partir de aquí, de los estudios, de toda una arqueología también, de una investigación documental, antropológica, sociológica, de todo tipo, porque la historiografía y la masonología es transversal. Tiene que trabajar diferentes, incluso en el arte. Por ejemplo, hay todo lo que es música masónica, hay un trabajo transversal musicológico hecho, miro a Fanny porque es profesora superior de música y lo entiende perfectamente, cómo estas distintas disciplinas de las artes y de las ciencias se hacen transversales para trabajar, en este caso, el fenómeno y el hecho masónico. Por lo tanto, esta obra está transmitida ya no solamente para los que sois iniciados en masonería, sino también para toda aquella persona que tenga curiosidad e inquietud
para tener unos conocimientos alrededor de la orden de la masonería, una institución, como digo, proyectada para el desarrollo humano, social, comprometida con el entorno, buscadora de una realidad sostenible, que sea un modelo de filantropía, llevada a la máxima exponencia y donde haya lugar para un ser humano que sea más puro, que defendamos la humanidad, que auténticamente apliquemos ese amor con el que tantas veces nos llenamos la boca, que trabajemos por la equidad social, donde se erradique la desigualdad, donde se erradique el dolor y sobre todo donde triunfe la justicia. He dicho. Muy bien, a continuación se concederá la palabra por si alguien desea hacer alguna pregunta al autor con respecto al libro que acaba de presentar. Si alguien desea hacer uso de la palabra, puede levantar la mano. Puede ser del libro o puede ser de general. Muy buenas tardes. Como siempre ha querido hermano, muy claro, muy conciso, unas palabras para mí exactas. El libro que no lo he leído todavía, me he leído el índice, que es importante, y mantiene todo lo que es el ritmo y la tranquilidad de la que me habla. Todo lo que has expuesto del libro es importante, está bien, pero aquí supongo que haremos hermanos y haremos lo que llamamos profano. Entonces hay algo que yo creo que en todos los talleres, en todas las logias estamos trabajando y nos preguntamos y nos damos la respuesta. Y es, ya desde el punto de vista del masonólogo, la masonería en el siglo que estamos. ¿Por qué? O sea, los masones todos estamos de acuerdo que es importante. Y hago una pregunta muy directa. ¿Por qué esto? Consideramos que la masonería es tan importante en estos días. Muchas gracias. Gracias, hermano Fernando. Mira, diría que aquel típico, excelente tu pregunta, viene muy al caso. Y es verdad. Y como antes he apuntado, la francmasonería trabaja con un aspecto que se le llama los universales. Un universal es un concepto filosófico que va más allá del tiempo y del espacio y que funciona igual en el siglo III a.C. que en el siglo XXI o que en el siglo XXIV. Sería un poco, y sería entrar en un aspecto filosófico, de trabajar el bien y el mal, la humanidad, la solidaridad y una serie de valores que, como insisto, son universales. ¿Qué ocurre? Que los valores que eran importantes en el siglo XVIII, XVII o XVI, lo siguen siendo en el siglo XXI. La filantropía, el amor al ser humano, a pesar de las diferencias, porque claro, me dices, ¿había esclavitud en el siglo XVIII? Sí. ¿O habían determinadas cuestiones? Sí. Pero habían aspectos universales que progresivamente la masonería ha cogido el portaestandarte y los ha llevado a las máximas exponencias. Por lo tanto, la masonería hoy sigue siendo tan necesaria o más que lo fue en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque los universales existen. ¿Existe la desigualdad? Sí. ¿Es necesario erradicar la desigualdad? Sí. Por lo tanto, ¿es necesaria la masonería? Sí. ¿Era necesario practicar el amor? Sí. ¿Es necesario practicar el amor? Sí. ¿Debemos erradicar la pobreza? Sí. ¿La masonería aboga por la práctica de la emancipación y de la eliminación de la pobreza? Sí. Por lo tanto, estos universales
son actualmente, están vigentes hoy en día? Sí. Hoy más que nunca creo que debemos recuperar de una forma práctica y con una acción directa la masonería. El problema es que en muchas sociedades los masones se han tenido que esconder. Y se han tenido que esconder de sistemas políticos totalitarios que les condenaban a muerte en muchos casos porque eran defensores de la libertad. Y por lo tanto no han podido aplicar, o si lo han hecho, lo han tenido que hacer a escondidas, esos valores que son universales. Hoy en día tenemos la fortuna en esta parte del planeta, al menos en esta parte del planeta, no en otros, de poder libremente, y eso es una elección efectivamente que es individual. Nadie está obligado a decir si es masón o no lo es. Yo lo digo abiertamente. Pero lo que sí que está muy claro es que la masonería es necesaria. Y si abrimos el telediario o ponemos las noticias, estamos viendo una serie de inputs que precisamente nos están diciendo todos los valores intrínsecos y implícitos a la orden son necesarios de ser aplicados. Por lo tanto, apelo cada uno en su justa medida, como pueda, aplicar estos valores, ya como ser humano, porque la masonería es humano, sino como masón. Yo creo que es la responsabilidad. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? ¿O que desea intervenir, hacer algún comentario, una reflexión? Yo no sé si os habéis quedado un poco así porque os he aburrido o qué, ¿no? Podéis, si alguien desea libremente hacer alguna reflexión sobre lo que hemos hecho, tenéis la palabra, porque además me hace muy feliz ver hermanos y personas que hacía muchísimo tiempo que no los veía en persona, ¿no? La cual cosa también me llena de satisfacción y de alegría. Y me gustaría pues también escucharles la voz, si fuera posible. Bien, si no es así, tomo este silencio como grato, lo quiero tomar como grato, y de verdad que os agradezco enormemente que hayáis estado aquí en la presentación de este mi último libro. Reitero una vez más, me siento muy satisfecho con él porque ha sido la obra de profundas reflexiones, ya no solamente mías, sino también de colaboraciones de trabajos de hermanos, y que ha llevado mucho más de una década este trabajo. Y yo creo que si tenemos que hacer, no entonar un mea culpa, yo creo que las logias lo que necesitamos, todos los seres humanos necesitamos formación, todos. Pero los masones también. Y si me apuras, más. ¿Más por qué? Pues porque estamos comprometidos con la búsqueda de la verdad y la búsqueda del conocimiento. Entonces, ya no sea este libro, sea el que sea, yo creo que el compromiso del framasón es buscar la verdad, buscar el conocimiento, buscar el estudio, contrastar, no quedarse con la primera cosa que pone en Facebook o que pone en Instagram, sino analizar, contrastar. Las logias tienen unas estructuras, para los que no lo conozcan, que son los vigilantes. Los vigilantes, no porque los vigilan si salen por la noche o no, se les llama vigilantes históricamente porque son los encargados un poquito de hacerles el seguimiento de su evolución, les aconsejan qué son buenas lecturas, les solucionan sus dudas. Yo creo que las logias tenemos la responsabilidad de que los vigilantes cumplan con su oficio, cumplan con su labor de instruir,
Y si el vigilante, el vigilante o la vigilante no tiene por qué ser Superwoman o Superman. Si el vigilante tiene alguna duda, puede acudir a otro hermano o otra hermana, puede acudir a un libro, puede acudir a una biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la responsabilidad de tener una masonería ilustrada. La masonería, y ahora voy a pegar un pequeño speech, puesto que no habéis hecho ninguna pregunta. La masonería francófona o la inglesa era una masonería que nos llevaba hace 20 años con una delantera bastante grande, puesto que, primero, como trabajaban muy cerradamente, les importaba un pimiento lo que pasara en Iberoamérica o en España. Solo les interesaba, en general, solo les interesaba ir a dar patentes y hacer algún viajecillo por el Pacífico. No todos. Si me permito esta botada, es porque ya un poquito estoy de vuelta, por eso lo hago. Me vais a excusar, pero lo quiero decir con todo respeto. Entonces, ¿qué ocurría? Que resulta que los hermanos iberoamericanos, no solo digo hispanoamericanos, sino iberoamericanos, porque incluyo portugueses, que estaban más evolucionados, brasileños, que ellos vivían en su mundo también, nos encontrábamos carentes de materiales de estudio, de investigación, carentes de actividades de reflexión, carentes de congresos, carentes de todo. Estábamos trabajando hace 20 años de boca a oído. Faraón, Nefertiti me ha dicho que no sé qué. O sea, estábamos prácticamente en pañales. Entonces, a fuerza de hermanos que se introdujeron en la masonería francófona, anglófona, investigaron aquí, allá, etcétera, etcétera, se ha conseguido una masonería ya iberoamericana bastante, muy potente, tanto en materiales como en reflexión. Ahora tenemos que vencer un poco, trasladar ese entusiasmo por el trabajo y por el estudio a las vigilancias, que ya lo hacen, muchas, no todas, muchas, a las veneraturas, a las obediencias, a los grandes maestros, y a comprender que el masón y la masona es más que un mandil. El mandil no hace el masón. El mandil es una decoración del masón o la masona. El masón tiene que ser algo más que eso. Tiene que ser sencillamente un ser humano ejemplar, con sus defectos, con sus virtudes, pero con ganas de solucionar sus defectos. Por lo tanto, nuevamente, muchísimas gracias a todos y estoy a vuestra disposición. Todos, la mayoría, tenéis mi teléfono, mi contacto, sabéis que tengo un blog, me podéis escribir por email en mi blog, espero que escribáis cosas buenas, no malas. Bueno, más aparte, quedo, como siempre decimos en masonería, quedo en pie y al orden, como siempre ha sido así. Para lo bueno y para lo malo, queridos hermanos, muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo y este rato a estar con nosotros en la presentación de este libro, y espero que los que lo podáis comprar, lo podáis gozar, porque yo lo he gozado mucho haciéndolo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Esperamos que no sea el último, y ya les haremos llegar más información sobre varios eventos que vendrán dándose a lo largo de estos meses mientras que estamos de celebración. Aprovecho también para darles las gracias a los hermanos de la Gran Logia Pirene, que también son miembros de la Unión Masónica Universal del Rito Moderno, por haber podido hacer posible este evento, por su iniciativa, y a todos y cada uno de los que están presentes aquí. En definitiva, hombres y mujeres, todos los seres humanos, tenemos muchas potencialidades que están apagadas o que las desconocemos simplemente, pero todos y cada uno de nosotros estamos en la capacidad de construir un mundo mejor o de destruir